Bienvenidos al primer episodio de Eclipse Soul. Pauli, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Ay, la verdad que estoy demasiado feliz, contenta. Uno, de todo lo que se viene y lo mucho que vamos a compartir. Y este primer tema está Este primer candente. tema que Dios nos puso en el corazón es un tema Re. bastante fuerte. Pero antes de introducirnos al tema, quería hablar del proyecto. ¿Qué es Eclipse Soul? Bueno, lo que yo escribiría es que el eclipse soul significa el estado de oscuridad y de luz que tenemos todas las personas. Porque es así. Claro, el eclipse, para los que no tienen mucha idea, es cuando la luna se interpone a la luz del sol y eso hace que se oscurezca. Pero más allá de eso, luego pasa esa oscuridad y vuelve a resplandecer el sol. Eso quiere decir que en el ámbito espiritual nosotros muchas veces vamos a tapar la luz de Dios, vamos a tapar su brillo con nuestros pecados, con nuestra naturaleza, pero de igual manera eso va a ser algo temporal porque siempre va a prevalecer la luz de Dios. Mejor explicado, agua. Agua. Bueno, volviendo al tema, el primer tema de hoy es demasiado importante. Este tema, Una persona que afectó para bien la historia, no es un villano, pero ojo con lo que pasó después de esa decisión. claro, porque en la historia se le ve a él como un villano. ¿Por Sí. qué? Y ahí ya van a reconocer quién es. Ujú. Porque le traicionó a Jesús y se le conoce en la historia como un traidor, un hipócrita. Estamos hablando de Judas Iscariote. Él fue el que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, que le entregó a Jesús. Y si bien no, muchos de nosotros tenemos esa idea de que Judas es un traidor, también hay que ver de la parte más compasiva hacia Judas, porque Judas, si bien le traicionó a Jesús y cometió sus errores, después se arrepintió, después sufrió un profundo dolor, pero él no reconoció Ujú. la soberanía de Jesús, de la gracia de Jesús, que él podía ser salvo. Claro, por ejemplo, Judas es una persona, así como vos y como yo y como Pablo. Una persona con emociones, sentimientos, una persona que toma decisiones. Nosotros todos los días y todo el momento tomamos decisiones. Entonces, él no estaba precisamente, eso ya puedo decir, esto destinado Claro. a, sino que hay una consecuencia de lo que dijo Pablo hace rato. Él tuvo un arrepentimiento. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero ¿qué pasó después? Así como muchas otras personas en el reino de Dios recibieron la gracia, él también iba a recibir esa gracia. Aunque solemos verlo como un traidor, Judas era una persona, tenía una vida. Inclusive Jesús lo eligió como uno de sus 12 discípulos. Ujú. Como dice en Mateo 10, del 1 al 4, que Dios escogió a sus discípulos, a sus 12 discípulos, y Judas estaba dentro de ellos. También habla de Juan 12:6, donde Judas tenía una gran responsabilidad de que ser el tesorero. Él estaba encargado de la plata, de, no sé si vieron The Chosen, pero ahí, por ejemplo, muestra que prácticamente él llevaba la plata y él administraba para poder comprar sus insumos y demás. Y también participó en la última cena con Jesús. Obviamente, Jesús ya sabía cómo iba a terminar esto. Jesús ya sabía lo que iba a pasar en esa última cena. De hecho, ya estaba anticipando y lo anticipó. Y en Juan 13, Claro, 26 estaba profetizado inclusive. al 27, él habló de eso. Y como dijo Pablo, ya estaba profetizado. Claro, y a pesar de sus errores y sus debilidades y de las oportunidades que le dio Jesús, igual le mantuvo con él, Jesús. Igual le mantuvo dentro de los 12 sabiendo que él lo iba a traicionar. Entonces, ¿qué le llevó a Judas a perderse? Muchos piensan que Judas estaba destinado a traicionar a Jesús, pero la Biblia nos muestra que sus elecciones lo llevaron a perderse. Muy importante, sus elecciones lo llevaron a perderse. Y vamos a leer esto, decíamos leer, que está en Juan 12, de 4 al 6. Su amor al dinero lo cegó. ¿Qué dice acá? Y dice uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón.
y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba dentro de ella. O sea, Dios, hay algo que no podemos esconder de Dios, son nuestras intenciones. Como dice, ¿verdad? Tipo, los hombres vemos rostros, pero no vemos los corazones, no vemos la intención de dentro, pero Jesús sabía eso. Y hay algo llamativo también acá. Uno, que la Biblia nos dice cómo era el corazón de Judas, cómo estaba en el proceso durante Jesús, pero también que Jesús, sabiendo eso, le dio igual la responsabilidad de manejar esa debilidad que él tenía. Y Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse inclusive. Jesús le lavó los pies, le invitó a compartir con él la última cena, le ofreció también la advertencia sobre su destino, pero su corazón endurecido lo llevó a cometer los errores que tomó. Inclusive, Satanás encontró una puerta abierta en la vida de Judas. Y dice Lucas que entró Satanás en Judas. Y ahí fue cuando Judas se fue junto a los sacerdotes, junto a los guardias, y le entregó a Jesús por las 30 monedas de plata. Vamos a centrarnos ahora en la historia, en la parte bíblica, donde se centra la traición de Judas. ¿Qué dice esto? En Juan 13, el 21 al 30. Para hacerla corta, sería así. Ellos estaban ya en la Santa Cena Ujú. y Jesús ya había anunciado a quién le iba a traicionar, pero no en el nombre de la persona, sino que alguien entre nosotros me va a traicionar. Jesús ya sabía. ¿Cómo Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar 3 veces? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Cierto? Ojo, ojo, ojo por ahí. Bueno, pero lo que sí, bueno, estaba así, él era Jesús, bueno, acá estaba Juan, ahí ¿Qué estaba onda? Pedro, que no había nada, acá, soy la tierra. Bueno, pero lo que sí, Juan, o sea, Pedro el impulsivo le pregunta como a Juan, sí, necesito saber quién va a ser el que le va a traicionar. En cambio, Juan se acerca y tipo, le pregunta quién va a ser. ¿Y qué le dice Jesús? Al que yo le dé el pan primero, ¿verdad? Y el que yo parta el pan mojado y coma, ese será el primero. Bueno, pero lo que sí dice esto. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, Juan, estaba recostado al lado de Jesús y este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces recostado cerca del pecho de Jesús, él le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió, Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y él mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, no Judas, sino Satanás, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Uf, Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué lo dijo. Era entre Jesús y el enemigo. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tiene la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta o que le diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Bueno, ahí fue donde el famoso beso de Judas, quien le da en la mejilla y le traiciona, pero era con un propósito. puede entregar a Jesús, Judas sintió una profunda culpa, pero en vez de buscar el perdón de Dios, intentó solucionar sus errores por su cuenta. Y él, por ejemplo, devolvió el dinero a los sacerdotes. ¿Y qué dice Mateo 27, del Ujú. 3 al 5? En Mateo 27, del 3 al 5 dice, entonces Judas, el que le había entregado, traicionado, viendo que era condenado, Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, se fue, tomó una mala decisión, que todos saben, se ahorcó. Claro, o sea, Judas lo que hizo mal fue buscar a las personas incorrectas. Porque si bien se arrepintió, si bien sintió ese arrepentimiento dentro de su corazón, se fue junto a las personas incorrectas. Y eso también determinó su final. Claro, o sea, imagínate, si está escrito en la palabra de Dios que Judas se arrepintió y que dijo verbalmente, yo he pecado y he entregado a alguien inocente. ¿Pero a quién le dijo? Le dijo a quienes le compraron. A quienes le compraron y le entregaron a Jesús en la cruz del Calvario. Pero ojo, ojo, ojo.
Era el propósito ese. Pero, ¿cuál era el propósito con Judas? Pero acá vamos a hacer un paralelismo entre dos personas que le fallaron esa misma noche. ¿Quiénes fueron? Fueron Judas, pero también fue Pedro quien le falló a Jesús, porque Pedro le dijo a Jesús que no le iba a negar en ningún momento, pero después vemos que le niega 3 veces, así como Jesús ya predijo antes. Cantó el gallo. ¿Y qué pasó? Y eso está acá escrito. Está acá escrito en Lucas 22:62. De hecho, te voy a leer desde el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué pasó con Judas? Judas se fue a solucionar. Arrepentido, acá tenés la plata, yo no quiero, entregado a una persona de sangre inocente que era Jesús. ¿Y qué le dijeron ellos? No les importó nada. Anda vos, ni nos importa más la plata. Que de hecho dice lo que tiró, o sea, ni les importaba ni a ellos ni más a Judas. Pero ¿qué pasó? Pedro lloró amargamente. Y también Judas se sintió amargamente, porque imagínate lo que es entregarle a Jesús. O sea, pongámonos en su lugar. Pero ¿qué pasó? Judas se quedó con los comentarios de los fariseos. Claro, Judas no pudo ver la misericordia de No. Dios como lo vio Pedro, y eso lo llevó a su destino final. O sea, que, ¿qué quiere decir esto? Que la culpa sin arrepentimiento lleva a la muerte eterna. De hecho, Satanás no solamente entró en Judas, sino que también entró en Pedro. ¿Qué versículo hay sobre eso? Bueno, te leo. Está en Mateo 16 del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús decía todo. Jesús ya le estaba comentando eso a sus discípulos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, Qué fuerte. porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, ¿qué significa? Satanás entró en Judas y dijo, lo que tengas que hacer, hacerlo rápido. Satanás entró en Pedro para decirle, no, 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 que esto nunca te acontezca. O sea, ¿qué pasó realmente? Esto fue clave en la historia. ¿Por qué? Porque hay un antes Después. y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Es historia, estamos en 2025. Somos historia, entonces Jesús es historia y es real. Ahora, a lo que vamos es que era necesario que esto acontezca, pero cuando nosotros nos fijamos en las cosas de la carne, en las cosas del pecado, cuando nosotros oscurecemos eso, como es el eclipse, ¿qué pasa? Ahí perdemos la vista. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Porque no te fijas en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. ¿En qué se fijaba Judas? ¿Cómo quito plata? Nadie se está enterando que estoy quitando plata. ¿Cómo quito más plata? ¿Me va a faltar? Espero que no me falte, entonces guardo yo. Claro, Ojo, tenía sus propios afanes, Judas. tenía su propio afán, o sea, está enfocado en eso. ¿Qué pasó con Pedro? Se enfocó, no, yo no le quiero perdonar a Jesús, que eso nunca te acontezca, ¡fum! Cuando vos empezás en las cosas que no son de Dios, es una puerta Para el enemigo, para que entre en tu vida. ujú, para que entre en tu vida. Entonces, aquí vamos con esto. Pedro y Judas tienen mucha similitud en eso. Y Mm. más en esos días, esos últimos días. Porque en ambos entró Satanás, ambos le fallaron el mismo día, pero tuvieron diferentes destinos. ¿Qué pasó con Pedro después? Obviamente, como dijimos al principio, Judas, Pedro, Paula, Pablo, vos, somos personas, sentimos, pasamos por aflicción, pasamos por excepciones, fallamos nosotros mismos, a Dios es totalmente normal, pero hay que aceptar, ¿qué cosa? La gracia. La gracia, la misericordia de Dios. Porque Pedro lo que hizo fue correr a Jesús, correr y creer en esa misericordia, en esa gracia. En cambio, Judas no creyó en esa gracia, no creyó en la misericordia y fue por eso que terminó como terminó. Ahora, hay algo que sí quisiera tocar en este punto,
Em, voy- vos, o sea, no solamente Judas fue un alma que se perdió. ¿Quiénes más se perdieron? De hecho, en la Biblia hay bastantes personajes bíblicos que se perdieron. Y si bien Judas es el más reconocido y del que más se habla, porque compartió con Jesús y le traicionó a Jesús, hay otros personajes bíblicos que igual tuvieron un buen protagonismo y el favor de Dios, pero de igual manera terminaron con el alma perdida. Por ejemplo, Caín mató a su hermano Abel y fue marcado para siempre. El faraón endureció su corazón contra Dios hasta su destrucción. El rey Saúl se apartó de Dios y terminó ordenando su muerte. Los fariseos que rechazaron a Jesús se aferraron a su religiosidad y se perdieron. De hecho, estos nombres nos recuerdan que incluso los enemigos de Dios. No, una vez. De hecho, estos nombres nos recuerdan que incluso los enemigos de Dios, Tuvieron cuerpo, cuerpo, tuvieron alma y también tuvieron espíritu, como nosotros. como nosotros. Pero si tan solo hubiesen meditado un chiqui más, si tan solo se hubiesen dado la oportunidad de recibir la gracia de Dios, Pero si hubieran buscado esa gracia divina que proviene de él, su que destino, su destino iba a ser totalmente distinto. diferente, distinto. Ahora, vamos a centrarnos otra vez en Judas. ¿Qué pasaba con Judas, Pablo? ¿Qué es lo que él hacía? Robaba, Robado. robaba, robaba. Estuvo un cierto tiempo con Jesús. Caminó con él, Caminó con él, escuchó sus prédicas. predicas. Pero nadie se daba cuenta de que él robaba. ¿Alguien le acusó? No relata al menos eso en la Biblia. No relata. Yo digo que obviamente Jesús sabía. Claro, él sabe todo. Jesús sabe todo. De hecho, si está escrito cuando María derramó el perfume, él dijo, no, hubiésemos dado a los pobres. De hecho, está escrito, no, de hecho decía porque él quería eso para él. O sea, Jesús ya sabía todo. Pero ojo para tu vida. Hay un tiempo de gracia. Cuidado con lo que estás jugando. ¿A qué te referís con eso? Judas está robando, nadie se da cuenta. Genial, voy a seguir en eso. Voy a Mantenerse en seguir el en eso. pecado. Voy a seguir en eso. Claro, Total, nadie porque se da cuenta. si bien Dios nos da esa gracia, esa misericordia, es a los que tienen el corazón verdaderamente arrepentidos. O sea, yo no puedo buscar la gracia siendo que quiero seguir pecando y no quiero cambiar mi camino de pecador, Ujú, sino que Dios me va a perdonar una vez que yo esté totalmente arrepentido y quiera buscar ese cambio en mi vida, quiera ir por el otro camino, que es el camino de Dios. sí. Y de hecho, Pablo, esto es muy, muy interesante. Cuando uno está en pecado y nadie se da cuenta, no querés confesar. Y si no quieres confesar o no querés que te pillen, ¿qué haces? Me distancio. Porque voy a estar con Juan, porque voy a estar con Pedro, me pueden pillar. Porque voy a estar con Marcos, porque voy a estar con Tomás, me pueden pillar y estoy robando. Si vos estás solo, solito en tu pecado te vas a hundir. Y eso pasó con Judas. Claro, porque si bien nosotros podemos guardarnos las cosas, eso lo que hace es darle ese poder al pecado que estamos teniendo, a no confesar, ya sea a Dios o a algún líder espiritual. Si nosotros no confesamos nuestro pecado con nuestra boca, nosotros le estamos dando esa autoridad al pecado de que tiene más poder que nosotros. ¿Y qué pasa con el pecado? Es muerte. Es muerte. A la larga, siempre va a ser muerte. Así que cuidado, cuidado con esa doble vida que estás viviendo. No seamos como Judas, que él tenía, me imagino que él tenía un doble pensamiento. Era el primero en despertarse, pero para guardar el dinero, o para que nadie se diera cuenta de algo. ¿O en qué momento quitaba ese dinero? No vas a enfrentar a los demás. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Vivís con estrés. Claro, te da esa ansiedad y ese nerviosismo de qué pasa si me pillan, tengo que hacer esto si no me van a pillar. Es una mente dividida. Claro, y no tener esa paz que proviene de Dios, esa paz de que todo está bien, porque que nada debe, Nada temer. nada teme. Pero imagínate, teniéndole a Jesús cerca, vos le puedes confesar tus pecados y sabes bien que no te iba a juzgar No, porque porque nos acercó. muchos le ven a Dios como un juzgador. Y Ujú. si bien Él va a ser un juzgador, hoy día es nuestro abogado. Hoy día Jesús aboga por nosotros y nos defiende e intercede por nosotros inclusive.
Y de hecho, Jesús, estando en esa época acá, hecho carne, hecho hombre, con María Magdalena, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si Jesús no condenaba en persona, ¿qué te hace pensar que lo va a condenar a Judas? Si Jesús hoy en día no nos condena y tenemos la gracia ilimitada, ¿qué te hace pensar que Jesús te condena? Vos sos libre y sos perdonado y perdonado. Claro, porque ten en cuenta, si bien Jesús sabía que Judas robaba, vos Ajá, pensás sabía. que eso no le dolía, que Judas cometiera esos actos. A Jesús le dolía todo lo que Judas estaba haciendo, pero no decía nada. ¿Por qué no decía nada según vos? Buena pregunta, ¿eh? Porque a Dios le gusta que nos acerquemos y hablemos, que confesemos nuestros pecados. O tu situación sentimental, emocional. Acuérdate, somos humanos, somos seres totalmente emocionales, almáticos, espirituales, de Te da todo. esa oportunidad de arrepentirte Sí. y te da reiteradas veces encima, porque seguía pasando tiempo Judas con Jesús, seguía en su presencia, seguía escuchando de él y siempre estaba la posibilidad de decirle, hey, estoy haciendo esto, Ujú. pero él no tomó ese camino. Y Jesús le hubiese quitado, sí o no, el puesto de tesorero. Si él quería, sí, Si él quiere pero eso. no hizo. La pregunta es, si Jesús ya sabía que Judas estaba haciendo eso, ¿le hubiese quitado el puesto, sí o no? Pero ¿por qué no le quitó a Judas? ¿Qué estaba buscando a Jesús? Para mí, Jesús lo que estaba buscando era el arrepentimiento de Judas, de que Judas se dé cuenta que estaba haciendo mal y busque el perdón de Dios, que busques su misericordia. Porque recordemos que Judas después se fue junto a los sacerdotes, junto a los guardias, y quiso devolver el dinero. O sea, ese amor al dinero inclusive ya se fue de él cuando entró en profundo arrepentimiento, que era lo que buscaba Jesús antes de que pase eso. De hecho, está escrito luego, él volvió arrepentido y dijo, he pecado contra un hombre inocente. O sea, se arrepintió del todo, pero ¿qué pasó? Se fue con las personas incorrectas. Las personas incorrectas le dijeron, no me importa, anda vos, ya no quiero ni tu dinero. Dios mío, ¿qué le pasa a este Judas? Y le habrán dicho mil cosas. Y él, como no tenía, como no cultivó esa amistad con Jesús, no cultivó esa amistad con los otros discípulos, a temor de que se le pille su pecado, se quedó solo. Y él, solo la desesperación, porque es la peor decisión que uno puede tomar. Busca ayuda si estás, si te identificas ahora mismo en un pecado que no puedes salir, en un pecado de doble vida o triple vida o múltiples vidas que estás viviendo, porque todos somos pecadores, todos tenemos debilidades. Pero ojo, ¿a quién yo le comento esas debilidades? ¿Le estoy entregando realmente a Dios? Te voy a hablar de tres versículos claves. Y quiero que cierres tus ojos y escuches esto. Santiago 5:16 dice lo siguiente, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Hay una liberación y Amén. una promesa para que seamos sanados al confesar nuestras debilidades. Segundo versículo, Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Fuerte. Eso sustenta todo lo que estábamos hablando antes. Ajá, sustenta todo. En Lucas 8, por ejemplo, dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Por ejemplo, el secreto de Judas. Él lo guardaba con todo su corazón, él no buscaba que nadie se entere, y hoy día está escrito en la Biblia y todos nos enteramos de eso. O sea, siempre la mentira va a ser dada a luz, tarde o temprano. Pero igual Dios te da como un lapso para que vos te puedas arrepentir, para que vos puedas hablar de esa mentira, puedas confesar tus pecados. Y Él siempre va a estar dispuesto a perdonarte si lo hace de corazón y va a ser ese Dios misericordioso contigo. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas para soltar? Echate la presencia de Dios, descargate y decirle, esta es mi debilidad. ¿A quién le puedo comentar? ¿O qué puedo hacer? Ayúdame, Dios. Porque para eso estamos. Bueno, hay una frase que dice así, voy a parafrasear ahora, tipo, el matrimonio es difícil, el divorcio también es difícil. No sé, varias cosas son difíciles, pero vos decidís con qué dificultad ir. Estar sin Dios es difícil y estar con Dios también es difícil.
pero da gusto con Dios. ¿Por qué? Porque hay una liberación y una sanación. Hay un proceso donde vos confías en la promesa, porque con Dios accionar en fe. Es una fe revelada la que tenemos con Dios. Es una experiencia que vos tenés y que yo y Pablo tenemos individualmente. Entonces, ¿por qué estás perdiendo el tiempo de no conocerle a Dios y sentir esa experiencia? Si yo sentí, si X pastor sintió la presencia de Dios, vos también puedes sentir esa presencia de Dios y esa gracia para tu vida. Claro, Dios está disponible para todos. Él Para nos abre la puerta de su corazón para que nosotros podamos conocerlo, podamos, al conocerlo, enamorarnos de él. Ujú, Pero claro, Dios es un Dios caballeroso, no te va a imponer que lo conozcas, no te va a imponer que te enamore de él, pero sí te va a aconsejar y siempre te va a aconsejar ante las decisiones que deba de tomar. Y lo más recomendable siempre va a ser seguir los consejos de Dios, porque Él es el único que sabe nuestro futuro, Él es el que tiene planes para nuestra vida. Y si nosotros no hacemos caso al arquitecto de nuestra vida, nuestra casa va a terminar hecho un desastre. También es importante buscar el consejo de sabios. Si bien está bien confesar nuestros pecados, también tenemos que atender a quién le confesamos nuestros pecados. Porque hay gente mala en el mundo que va a utilizar nuestros pecados como una forma de apuñalarnos, una forma de hacernos caer más bajo de lo que ya estamos. ujú. Pero hay otra gente que va a buscar nuestro bien, que va a buscar darnos consejos, que venga de parte de Dios y no de su corazón. Entonces, lo más sabio que podemos hacer es ir junto a sabio, porque había un versículo en Proverbios que habla de la sabiduría. ¿Cuál era? De hecho, dice en Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, Dios nos está invitando a adquirir consejo de parte de sabios, de sabios. De sabios, de personas. Así que no estés solo, no luches solo, no luchemos solos. Claro, y recordar también que si peleamos con Dios, peleamos desde la victoria, no buscando la victoria porque con Dios sabemos que la victoria está asegurada. Él nunca perdió una batalla. Entonces, una vez que nosotros nos aferramos a Dios, sabemos que vamos a ganar. Muchas veces nos cuesta también confesar nuestros pecados, confesar nuestras mentiras, porque creemos que el mundo se nos va a venir abajo. Pero Dios por algo te está invitando y te está aconsejando constantemente a que confieses esa mentira que tenés. Porque si bien empieza como una mentira pequeña, cada vez se va volviendo más grande, más grande, más grande y va a llegar un momento donde esa mentira va a ser tan enorme que ya van a tener muchísimas consecuencias en tu vida. Sí, sí, sí. De amistades, de salud física. La ansiedad, chicos, te mata. El estrés te mata el cuerpo. Entonces, Dios no te invita a vivir condenado, porque hay muchas personas que viven condenadas, ¿Cierto? pudiendo tener la libertad de no estar en eso, de no vivir de esa forma condenados, no vivir, de no, De no vivir en condenación. de no vivir en condenación. Esa paz que Dios te da, nadie te la roba. Si nosotros concentramos nuestros pensamientos en Jesús, y si nosotros nos enfocamos en Él, por más que tengamos un montón de aflicciones por todos lados, nuestra mente va a estar en Él y Él nos va a dar esa paz, nos va a retribuir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Judas es un recordatorio de que por más de que estemos con Jesús físicamente, podemos estar lejos de Él espiritualmente. Su historia nos desafía a verlo más allá de la etiqueta de traidor, y reconocer que fue un alma, que fue un cuerpo, que fue un espíritu. Y verlo a Judas también como la tragedia de un alma perdida para siempre. Pero hay una promesa de parte de Dios. Judas tuvo muchísimas oportunidades para arrepentirse, al igual que nosotros la seguimos teniendo gracias a Dios. Y está acá, en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que vos te pierdas, que vos fracases, que vivas en estrés. Vos no estás llamado a vivir en estrés. Vos estás llamado a vivir en libertad y en autoridad en donde vos estás posicionado hoy en día. Sino que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento de Dios, al entregarse al Señor y que Dios, wow, haga todo lo que quiere hacer en tu vida contigo, que te dé esa paz en medio de los
en medio del problema, en medio de la tormenta. Qué privilegio tener eso. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Así como que, así también, hay muchas personas hoy como Judas que son como las personas atrapadas, que viven en culpa, que viven en el temor, en el rechazo. ¿Será que Dios me va a aceptar si yo fallé? Todos los días sigues con ese pensamiento. ¿Quién te condena? El enemigo también te habla por la mente, ¿verdad? Claro, está atrapada en la desesperación y en la mentira del enemigo. Y muchas veces son personas que nosotros nos encontramos cotidianamente como esas personas malas, que nos hablan mal, que nos hacen el mal. Y son personas que hay que verlo más allá de simplemente una persona que me está haciendo mal, sino también verlo como un alma, como un espíritu, que si bien hoy día quizá no esté en libertad, nosotros tratar de buscar su libertad, tratar de buscar que esa persona le conozca a Dios a través de nuestra vida. Y ojo, el problema nunca va a ser la persona. El enemigo es el que nos quiere destruir, matar, echar a perder toda esa paz. A nosotros nos toca bendecir y seguir adelante. Si no, si vos te involucras con una persona, mejor entregarle a Dios. La venganza mejor es de Dios. Si es que hay un problemita por ahí, entregar al Señor porque Él va a ordenar todo. Porque si vos te enfocas en el problema y en las personas, viendo que ellas son las malas y demás, te vas a desgastar y vas a vivir estresado. Claro, de hecho la Biblia nos incita un montón de veces a amar a las personas, por Sí. más mal que ellos no. Sopórtense unos a otros. Ámense. Tipo, si te dice sopórtense, es porque somos seres sociables. Entonces vamos a chocar nomás luego. Hierro con hierro, se afila. ¿Y qué era esto? Bueno, se afila. Me dijo a mí mi líder, me dio un consejo que hasta ahora lo recuerdo, que era no ver a las personas por lo que están haciendo, sino ver su interior como lo que te está haciendo el mal. ¿En qué sentido? Wow. Una persona que tiene muchos traumas del pasado, muchos dolores, te va a hablar de su sufrimiento. Y nosotros si le vemos a esa persona como la mala y no que está hablando de su dolor, de su sufrimiento, obviamente nos va a costar el perdonarle, nos va a costar el amarle. Pero en cambio, si vemos como ese sentimiento y ese sufrimiento es lo que nos está intentando hacer el mal, nosotros vamos a ver a la persona con amor y tratar de sacarlo de ese sufrimiento y de ese pesar que viene trayendo en su vida. Wow. Tremendo consejo, la verdad. Elia. Y él dice que esta lección de Judas nos impulsa a nosotros a ver a las personas con urgencia y con compasión. Recordando que cada persona, inclusive aquellos que parecen lejos de Dios, tienen un alma y también tienen un espíritu. Y esa alma necesita una salvación. Sí. Así que, si vos estás en esa situación, entrégate a Dios, pedí ayuda a personas. Y si vos ves que alguien está pasando por X situación y esa persona no se va a abrir, sé vos la pionera, el pionero, en decirle, Intencional. claro, tenés que ser intencional y decir, bueno, necesitas ayuda, te veo de esta manera, te veo triste, puedo orar por tu vida, o querés hablar, o le hablas y le saludas. Tal vez le vas a hacer el gran día a la persona y por sobre todo esta historia de Judas, el recordar ser intencional con Jesús. No puedo yo vivir una vida con Jesús separada en vez de conocerle realmente, si Jesús te entrego mi día, te entrego, o sea, viví esa experiencia que solamente vos vas a tener. Amén. Y hay preguntas que se generan con todo esto que ahora vamos a ir tocando. Una de las preguntas que creemos que la gente puede tener más es, ¿por qué entró Satanás en Judas? Es una, para mí, una de las preguntas Sí. que más me costó responder, porque Judas era alguien que compartía con Jesús y estuvo con Jesús, pero ¿qué hizo Judas? Por eso Satanás pudo entrar en su vida. Ahora, ¿por qué realmente Satanás entró en Judas? Ojo, ojo, no nos estamos invirtiendo. Porque es donde si nuestra vista no está en Jesús, se dispersa, es inconstante. Y Jesús, Jesús, y Judas estaba, estaba cegado por el dinero. Su amor por el dinero fue una de las puertas para que Satanás entre en su corazón. ¿Por qué? Ojo, ojo. ¿Qué pasa con la infidelidad? La infidelidad
Es un proceso, pero es una decisión. ¿Acaso era infiel él a su llamado de ser tesorero? Sí, era infiel a su llamado. Porque ya empezaba a robar. Y le era oculto y nadie se daba cuenta. Entonces seguía y seguía en vez de confesar. Entonces ya se apartaba de los otros. O sea, ya estaba él solo ahí y se perdió la oportunidad de hablar con los demás, de hablar con Jesús. Y ¡fum! Su amor al dinero no solamente cegó, le cegó de estar lejos de Jesús, sino de perderse las aventuras de su alrededor. También otra de las razones por la cual Satanás entró en Judas es por la falta de fe genuina. Si bien Judas pasó tiempo con Jesús, si bien compartió con él, en realidad su corazón nunca estuvo cerca de él y no tenía una relación verdadera. Inclusive dice Juan 6:70, Jesús dijo, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es el diablo. Esto indica que aunque Judas formaba parte de ese grupo de discípulos, su corazón estaba lejos de Dios. Dios permitió que esto pase dentro de su plan. Aunque Judas actuó por su propia voluntad, su traición formaba parte del plan divino. Pero ojo, Jesús ya sabía desde el principio quién le iba a traicionar. Pero también Judas tenía la libertad de tomar varias decisiones. E incluso él se arrepintió y se fue arrepentido y a confesar sus pecados de una manera incorrecta, porque fue con las personas incorrectas, pero lo hizo, pero tomó una decisión. Así como la de Pedro. O sea, todo forma parte del plan divino. Pedro le tenía que negar 3 veces, Judas le tenía que entregar, pero ¿qué pasa después? Hay un arrepentimiento y una decisión de seguir avanzando, porque Dios va a restaurar, así como le pudo restaurar el fallo a Pedro, que pudo seguir. Y acá entramos a la segunda pregunta. ¿Estaba Judas predestinado a fallar? Esta es también una de las incertidumbres que nos generó este tema. Si bien estaba profetizado, ¿era realmente el destino para Judas, para la vida de Judas? ¿Era eso lo que Dios quería para su vida? Y encontramos que la respuesta es no. Aunque parezca difícil de creer, Dios no lo creó a Judas para condenarlo. Inclusive la Biblia dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Judas tenía libre albedrío y pudo haber tomado otra decisión. Dios permitió que esto pase dentro de su plan. Aunque Judas actuó por su propia voluntad, su traición formaba parte del plan divino. Pero ojo, Jesús ya sabía desde el principio quién le iba a traicionar. Pero también Judas tenía la libertad de tomar varias decisiones. E incluso él se arrepintió y se fue arrepentido y a confesar sus pecados de una manera incorrecta, porque fue con las personas incorrectas, pero lo hizo, pero tomó una decisión. Así como la de Pedro. O sea, todo forma parte del plan divino. Pedro le tenía que negar 3 veces, Judas le tenía que entregar, pero ¿qué pasa después? Hay un arrepentimiento y una decisión de seguir avanzando, porque Dios va a restaurar, así como le pudo restaurar el fallo a Pedro, que pudo seguir. También vemos que Judas, como todos nosotros, tenía el libre albedrío, la libertad de tomar las decisiones. Y Dios conocía el futuro, pero eso no significa que Judas estaba forzado a entregarle, forzado a tomar esa decisión. No, él tenía la libertad de decidir qué iba a hacer después de eso y cómo lo iba a enfrentar. Claro, Judas tuvo la posibilidad de tomar otro camino, pero fue él el que eligió el camino que iba a tomar. Sí. Es como que Jesús le presentó otros caminos que le llevaban a bien en varias partes, pero igual él siempre iba eligiendo el que no le convenía. Y eso que Jesús nunca le condenó a él. Nunca le dijo, che, deja de robar, o si no te quito de mi discipulado. Nunca. Si el propio maestro no te juzga, ¿quién sos vos para juzgarte? También hay que tener en cuenta que Dios usa inclusive a quienes lo rechazan para hacer cumplir su plan. En la Biblia, Dios ha permitido que personas malvadas cumplan con su propósito. Un ejemplo es el faraón de Egipto. En Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios no obliga a nadie a pecar, pero usa
las decisiones de las personas para hacer cumplir su plan. Un ejemplo podría ser que yo estoy tan aferrado a un trabajo que no me conviene y tengo un jefe malo que me despide de ese trabajo y termino estando en el trabajo donde Dios quería que yo esté. Pero claro, yo no iba a estar en ese trabajo que era la voluntad de Dios si mi jefe malo no me había despedido. Buen ejemplo. O sea, Dios igual utiliza a las malas personas para hacer cumplir su voluntad en nuestras vidas. Totalmente. Entonces, sé atento en el proceso que estás pasando ahora y cómo puedes afrontar. Pero únicamente sabes eso meditando en la presencia de Dios. Amén. Y acá hay una última pregunta que nos surgió, que es ¿por qué Dios permite que nazcan personas que se van a perder? Esa es una de las preguntas Ujú. apologéticas más utilizadas. ¿Y realmente es así? ¿Qué Veamos. dice la Biblia? La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no condena a nadie sin darle esa oportunidad de arrepentirse. Amén. Amén. Y de hecho, Dios nos da esa libertad de poder seguirle y aceptarle a Él como Señor y Salvador. Como dijo Pablo hace rato, Dios es un Señor caballeroso. O sea, Él no te va a obligar y no te va a forzar a quererle. No te va a forzar a conocerle. Es tu decisión. Y de hecho, cada día ya tomamos una decisión. Al despertarnos, ya tomamos una decisión de cómo vamos a encarar el día. Y puede ser que haya empezado mal, pero después pasan los minutos, te pones bien chocha y empezás a seguir, ¿entendés? Claro, porque cada momento de decisión, no porque hace una hora yo tomé una mala decisión, me va a condenar todo mi día. No, lo mismo pasa en tu vida. No por tomar una mala decisión te va a condenar toda tu vida. Te levantas, porque si me caigo, me Me levanto. levanta. Si me caigo, me levanto. Es así, pero con Cristo después. Y no solo. Es cierto. Otra punta a tener en cuenta es que Dios es justo y nadie podrá decir que no tuvo oportunidad. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? En Romanos 2, del 6 al 16, nos habla de que cada persona será juzgada según la luz que recibió. Además, el Evangelio será predicado en todas las naciones, también dice la Biblia. O sea, Sí. todos vamos a recibir la palabra de alguna forma o de otra. Y todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? De acuerdo a la palabra que recibimos. El problema del pecado y la gracia de la redención de Cristo. Por un hombre, por Adán, entramos en condenación. Pero por Jesucristo, el Cordero Santo, sin mancha, sin pecado, el Hijo de Dios hecho hombre, somos salvos y sanos. Por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la redención de ese pecado, que todos fuimos cargando. Ese es. Inclusive en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios está diciendo que le amó al mundo entero, Todos. a todos, no solamente a algunos los que no vamos a ir al cielo, sino que a todos. Somos nosotros los que escogemos esa Ujú. gracia. Pero vamos a analizar bien. Para todo aquel que en Él cree, hay que creer en Dios, hay que creer en Jesús, ¿Qué pasó en la en su cruz, por Espíritu ejemplo? Santo. Buenísimo. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó? En la cruz estaba Jesús en medio y al lado eh, dos ladrones crucificados junto a él. Uno se arrepintió y Jesús le prometió que le iba a encontrar en el reino de los cielos. Otro no se arrepintió y terminó yendo. De hecho, el otro se burló y decidió no creer. El otro se burló y decidió no creer y eso también determinó su destino eterno. Uno se fue al cielo, pero otro se fue al infierno. Y es así. Pero Dios qué dice, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios le importa tu presente, pero también le importa tu futuro. Y no solamente vos, sino tu futura generación. Y la familia que está presente ahora mismo contigo. Porque si estás con vida es porque tenés propósito. Judas no fue creado para traicionar a Jesús. Pero sus malas decisiones y su falta de fe lo llevaron a ese trágico final.
Dios no condena a nadie sin darle la oportunidad de arrepentirse antes, pero respeta también la libertad de elección. Nosotros elegimos si queremos aceptar ese regalo de Dios o no. La historia de Judas nos enseña la importancia de tener un corazón rendido a Dios y el peligro de dejar que el peligro de dejar que el pecado nos controle. En síntesis, cada persona tiene la oportunidad y libertad de seguir creer en Dios, de seguir y creerle a Cristo, a Jesús, de seguir creer al Espíritu Santo y todo lo que conlleva. La pregunta es, ¿vamos a ser como Judas, que rechazó su gracia, que rechazó la oportunidad de acercarse a Jesús cuando le tenía ahí tan cerca? O vamos a ser como Pedro, ¿O quien se arrepintió y aceptó la gracia y la misericordia de Dios. Sí. ¿Qué, qué vamos a hacer hoy? ¿Qué decisión tomaremos hoy? ¿Y qué decisión tomaremos a largo plazo también, Pablo? Porque es nuestro destino el que está en juego. Y así concluimos con este primer capítulo. Sí. Díganos en los comentarios cómo podemos mejorar, qué Si creen tienen que... preguntas, dudas o aportes, Métanle, escríbanle. métanle. Y le damos las gracias por haber sido parte de este proyecto tan hermoso que Dios nos puso en el corazón y que estamos confiados que va a tocar muchísimas vidas. Y de lo que algo estoy seguro es que por más de que sea una persona nomás la que vea este contenido, vamos a dejar todo por esa persona y vamos a darle el mejor mensaje que Amén. podamos, Así es. porque estamos seguros de que todo esto proviene de Dios y que Dios es capaz de hacer algo enorme, inclusive solamente una persona en la que está hablando. Amén. Es así. ¿Qué decisión vamos a tomar? Mm, Gracias por ver. Gracias.